Hola, buenas noches, chicos. Me confirman, por favor, si es que se me puede ver, si se escucha correctamente, si se ven las diapositivas, por favor. Me confirman con una manito. Janet, gracias. Gracias, Paulo. Gracias, Ismari. Perfecto, perfecto, chicos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con la sesión. Gracias, Patricio. Perfecto, chicos. Vamos ya número 4, ya casi llegando al final de este curso. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante porque hablaremos acerca de las estrategias para mejorar el clima y la cultura dentro de la organización. Hoy vamos a ver vamos a ver casos reales, vamos a ver cuáles son las estrategias para mejorar el clima, tanto la cultura, y vamos a abarcar diferentes puntos a tratar hoy. El primero va a ser el liderazgo. Vamos a hablar todo lo que es acerca del liderazgo, de comunicación efectiva, como pilares del cambio. También hablaremos acerca de programas de motivación y también de reconocimiento. Luego también cambio cultural en las organizaciones. En las organizaciones, perfecto. Entonces, vamos a ya comenzar el día de hoy con el desarrollo de la clase. Darle la bienvenida a los que se están sumando aún a la reunión. Bienvenida Rosemary, bienvenido Patricio. Y comenzamos. A ver, chicos, que elegir. ¿Qué preferirían ustedes? Cuéntenme, ¿trabajar con un jefe o con un líder? ¿Por qué? Los quiero, buenas noches Rosemary, los quiero leer o escuchar. Pueden activar su micro si gustan, no hay ningún problema. Todas las opiniones son válidas. Tabet nos dice que ella prefiere un líder. Perfecto, Tabet, y me gustaría saber por qué prefieres un líder. A ver si puedes prender tu micro de repente. Tabet, Tabet nos dice un líder. A ver, tal vez si puedes encender tu micro de repente para poder escucharte, o alguien de repente que quiere encender su micro para poder escucharlos, ya que nos va a guiar, nos dice Tabet, y así poder cumplir las metas de la organización. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, por favor, que desea opinar? ¿Preferirían trabajar con un jefe o con un líder? Y por micro lo pueden hacer, lo pueden hacer. Bienvenida, Fernanda. Bien, entonces, por ahora no, de repente pueden comentar por el chat también, si es que no desean encender su micro, no hay ningún problema. Pero me gustaría leerlos y Samari levanta la mano. A ver, Samari, coméntanos. ¿Puedes encender tu micro? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Yo diría que un líder, ya que un líder es una persona que te ayuda a crecer y ayuda a lograr los objetivos, es una persona que te guía sin maltrato y creo que con eso pues, se puede lograr el objetivo de la empresa, pues, entre otras cualidades, evidentemente, porque no es nada más el maltrato, hay otro tipo de, de, de cosas que influyen a que el trabajador pueda alcanzar las metas, ayudar a la empresa a alcanzar las metas. Perfecto, perfecto. Y Samari ha mencionado una palabra muy, muy interesante, un concepto que es acerca de guiar. Entonces, tú prefieres, aquí también Patricio nos responde que prefiere un líder porque tiene empatía y que va a incluir a todos en el proceso y Exacto, decisiones. Perfecto, perfecto, exacto. Isamari. Gracias por tu participación. Gracias por tu participación. Gracias. Vamos a continuar con la clase. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué creen que es más importante para lograr un cambio? ¿Tener un buen líder o tener una buena comunicación? O quizás ambas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tener un buen líder o tener una buena comunicación? O si no, ambas. Aquí sí los voy a leer. Necesito leerlos. Ambas no dice Tabet, Patricio le dicen las dos cosas, perfecto, chicos, aquí depende de los dos, no dice Dios es excelente, claro que sí, chicos, aquí depende, Romero no dice piensa. Entonces, ambas son necesarias para que se pueda lograr un cambio con respecto a la cultura de la organización. Entonces, vamos a desarrollar ya la clase. Comencemos. El liderazgo es la capacidad, chicos, de influir y motivar y guiar a las personas hacia el logro de objetivos comunes, tal cual como lo han mencionado ustedes también por el chat.
no solamente se limita a dar órdenes, porque si no, no fuera un líder, sería solamente un jefe, sino inspirar y movilizar un grupo para lograr objetivos comunes, objetivos de manera empresarial. Es un proceso social. ¿Por qué social, profesor? Porque involucra personas, que combina visión a futuro, influencia en el momento y credibilidad. Tiene que el líder comunica. ¿Qué nos dice Chavenato en el 2009? Que el liderazgo es el proceso de dirigir e influir en las actividades de los miembros del grupo. Claro que sí, chicos, porque tiene que, de alguna forma, no solamente enfocarse en dirigir, sino en influir de manera positiva a cada miembro de una organización, de una área, de una empresa. Ahora, ¿qué tipo de líder son ustedes? Mientras que yo voy explicando, ustedes me pueden ir comentando qué tipo de líder creen que son ustedes. Los voy a ir leyendo también a la vez que voy explicando. Tenemos diferentes tipos de liderazgo: directivo, capacitador, afiliativo, democrático, de referencia o coaching. A ver, los voy a ir leyendo. ¿Qué tipo de líder creen que son ustedes? El líder directivo. ¿Qué es el líder directivo, profesor? Es aquel que demanda un cumplimiento inmediato, el que se preocupa solamente por tener los objetivos cumplidos en el momento, donde supervisa las acciones de sus colaboradores muy de cerca. Una de sus frases que destacan es: haz lo que te digo y se van a lograr las cosas. El otro tipo de liderazgo es el capacitador, el que te guía, el que te moviliza hacia una visión, hacia un horizonte, donde te marca los objetivos, pero te da a ti la libertad, de que tú puedas encontrar el camino para poder conseguirlo. Te da una cuota de libertad. Luego tenemos el líder afiliativo, donde las personas para ellos son lo primero. O sea, le importa mucho el capital humano. Valoran mucho a las personas. Crean armonía en el ambiente, relaciones emocionales, se identifican las oportunidades para hacer un feedback, una retroalimentación de manera positiva y que muchas veces evita el confrontamiento, el careo. Luego tenemos el líder democrático, donde su principal virtud o su principal característica es que se preocupa o le interesa tu opinión, tu punto de vista. Por eso que hacen una pregunta: considera tu punto de vista, considera tu postura, busca el consenso a través de la participación. Este tipo de líder lleva mucho a la participación, a la cooperación, donde toma en cuenta tus ideas, te hace formar parte de las decisiones y mantiene reuniones con su equipo durante los procesos de decisión. Quiere decir que no es un líder autoritario, donde él toma la decisión, sino que muchas veces la puede tomar en conjunto, de manera grupal. De repente es un focus group, como lo hemos visto la semana pasada, la clase pasada, perdón, donde le interesa tu opinión. Luego tenemos el líder de referencia, donde nos dice: haz lo que yo hago y si no puedes, lo haré yo. Quiere decir que te lidera con el ejemplo. Para que puedas seguir sus pasos, él te enseña cómo hacerlo, pero altos. Y espera que tú tengas la misma actitud que los demás. Es decir, te guía, te da el ejemplo, pero quiere que lo hagas de su misma manera. Y por último tenemos el liderazgo coaching. Acá nos dice Julie que es capacitador, Patricio que es un coaching, excelente. El tipo de liderazgo que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el liderazgo democrático. A mí me parece un tipo de liderazgo muy bueno, pero el coaching también, porque te da la sensación de que tú puedes desarrollar personas, darle prioridad al feedback, a la retroalimentación y el apoyo constante. Aquí se centra más que todo en el desarrollo de cada tarea, más que todo en el fin. Entonces, tenemos distintos tipos de líderes: directivo, capacitador, afiliativo, democrático, de referencia o el coaching. Todos son válidos. Los aplican diferentes tipos de empresas, también diferentes en diferentes escenarios. Tenemos otros tipos de líderes. El primero es el liderazgo según la orientación. ¿Qué nos dice Jessica? ¿Qué nos dice Julis? ¿Qué nos dice Nayeli? De que este tipo de liderazgo, Alexandra, Daisy, hay distintos tipos, como el orientado a la tarea. En este tipo de liderazgo se priorizan mucho los resultados por encima de las personas. Aquí no tiene que ver mucho el capital humano. No se preocupan por el lado humano, sino más que todo por los resultados. Acá son más numéricos. Luego tenemos el liderazgo orientado a las personas. Aquí sí, ven la diferencia. Aquí se es orientado a las personas porque busca fomentar el bienestar y mantener motivado el grupo de manera constante.
Pero luego tenemos un liderazgo integrador. Profesor, ¿y por qué integrador? Sencillo, porque integra el liderazgo orientado a la tarea y a las personas. Y este es un modelo ideal. La mayoría de empresas busca que haya ese equilibrio, equilibra las tareas, el logro de las tareas, es decir, de manera numérica por los resultados, y también las personas, mantener felices a ambas partes, a la dirección con los números alcanzados y a las personas con el clima y la cultura de la organización. Este es el modelo ideal, chicos, que la mayoría busca. Luego tenemos distintos tipos de líderes según el enfoque. Tenemos el enfoque transformacional. Este enfoque es uno de los más solicitados en las empresas por los líderes. ¿Por qué? Porque es un tipo de liderazgo que busca inspirar, motivar y generar un compromiso con la visión de la empresa y que generalmente es ideal para los cambios culturales, o sea, un líder que pueda transformar, que pueda cambiar una cultura a otra teniendo una base, teniendo una visión. ¿Qué nos dice Patricio? En muchas empresas en Ecuador contratan personal en base a resultados para fijarle sueldos y comisiones. Claro, generalmente se ve, Patricio, en empresas que son en el rubro de las ventas, porque tiene que ver mucho las comisiones y los sueldos. Resultados, sí, vemos en esas empresas. Acertadísimo tu comentario. También vemos, para continuar, el enfoque transaccional. Aquí se basa más que todo en recompensas y castigos, y son útiles en empresas donde hay mucha rutina, donde es un rubro de ventas, por ejemplo, donde hay ingresos, hay salidas. Aquí se basa en base a las recompensas y al castigo. Por ejemplo, si no llegas a tu cuota mensual, tienes un memorándum. Si llegas a tu meta mensual, tienes una recompensa. Hay distintos tipos de enfoques. Luego tenemos el liderazgo servicial, donde el líder sirve al equipo y fomenta el crecimiento no solamente profesional, sino también personal. El liderazgo situacional. Y este estilo muchas veces depende del contexto en el que se desarrolle y también la madurez del equipo. Como le mencioné en la primera sesión, no sé si alguno de ustedes también estuvo presente, en una empresa de ventas, por ejemplo, siempre hay situaciones que a veces suelen salirse de control porque hay un excesivo nivel de estrés o de ansiedad, porque como ustedes saben, hay meses que son más fuertes que otros en el año. Y esto muchas veces genera un contexto de mucha ansiedad, de mucho estrés, donde el líder tiene que estar atrás tuyo para que puedas cumplir tus metas o cumplir tus cuotas. Y muchas veces esto influye en el equipo. Si un equipo es maduro y sabe que en esas fechas el líder te va a exigir más, va a comprender el contexto. Por eso que bien lo mencioné. Este ejemplo de situacional, el estilo depende de la madurez del equipo y la situación que pueda atravesar en ese momento la empresa. Es decir, van de la mano el liderazgo, el equipo y el contexto con el que se pueda desarrollar. La comunicación. Ya hablamos de el liderazgo, ahora vamos a ver un poco de la comunicación. ¿Qué es la comunicación, profesor? Es el proceso de transmitir información y generar entendimiento entre el emisor, el que emite el mensaje, y el receptor, el cual lo recibe. ¿Cómo se ve esto en las organizaciones? En las la estrategia, la cultura y el clima con la acción diaria. Si tú quieres comunicar y generar que te entiendan día a día, eso tiene que influir de cierta forma con la estrategia que tú planteas, con la cultura y con el clima. Pero siempre tiene que existir, chicos, una comunicación efectiva. No solamente es hablar como un loro, sino comunicar de manera efectiva. ¿Esto qué implica, profesor? Implica claridad, oportunidad, retroalimentación y mucha coherencia. Tiene que tener sentido lo que tú comunicas y tiene que haber mucha retroalimentación con todas tus áreas, con tu superior o con las personas que forman parte de tu equipo. ¿Qué nos dice Chavinato acerca de la comunicación? La comunicación es esencial para coordinar esfuerzos y mantener cohesión en las organizaciones. Ahora, hay distintos tipos de comunicación. Tenemos según la dirección. ¿Qué nos dice según la dirección? Vertical, vertical, descendente, de superior hacia los subordinados. ¿Qué tipo de comunicación se da entre ellos, profesor? Entre los altos mandos hacia los subordinados. Las órdenes.
las políticas de comisión, políticas de venta, políticas de recursos humanos, distintos tipos de políticas. Y la visión, recuerden que la visión tiene que ser compartida por todas las áreas, porque todos tienen que apuntar hacia la redundancia. No pueden haber distintas áreas con distintas visiones. Eso no funciona así. La empresa maneja su misión y su visión. Lógico que cada área maneja sus funciones especiales. No vayan a confundir los conceptos. Luego tenemos el vertical ascendente hacia arriba, donde se da de subordinados a superiores. Es decir, ¿qué tipo de comunicación vemos aquí, profesor? Los informes que tú le puedes presentar a tu supervisor, un informe semanal, un informe mensual, feedback. Me gustaría, por ejemplo, si en este caso mi supervisora fuera Daisy o mi supervisora fuera Fernanda, me gustaría, por favor, que tú seas más empática, que a veces no me comunicas las tareas de manera correcta, que seas un poco más flexible con mi horario, es decir, desde los subordinados hacia el superior, el feedback que tú le puedes hacer a ellos. De manera horizontal es entre pares, entre compañeros. Tú igual, el mismo puesto. Si una persona es ejecutivo comercial, su otro compañero que tiene el mismo puesto ejecutivo comercial, con ellos se da la comunicación horizontal o también con las áreas, con el trabajo en equipo, con la coordinación que pueden ocurrir entre ellas. Y por último tenemos la diagonal, donde muchas veces cruza los niveles de jerarquía y de áreas. Es decir, se da mayormente en organizaciones donde su jerarquía es de manera flexible. Puedes comunicarte del área de contabilidad con recursos humanos, porque recuerde que la parte el tema de las planillas, el pago de los sueldos, comisiones, gratificación, etcétera. Ahora, pregunta para la clase. ¿Ustedes creen que exista relación de la comunicación y el liderazgo con el clima y la cultura de la organización? Quiero ver manitos, quiero ver deditos arriba, quiero ver mensajes por el chat. ¿Creen que existe una relación? ¿Sí o no, chicos? ¿Existe una relación entre el clima y la cultura y la comunicación y el liderazgo? Sí, no dice eso, no es una manito tal. Joy también nos dice que sí, perfecto. Patricio nos dice que sí, Tabé igual, Jocelyn igual, Cari también nos dice que sí, profesor, perfecto, chicos. Alexandra nos dice que sí, Joy también nos dice que sí, perfecto. Laura también nos dice que se suma también a los comentarios. Julis también nos dice que sí, perfecto, chicos, perfecto. Claro que sí, existe una relación. Janet también nos dice que sí, perfecto. Janet, buenas noches. Exacto, chicos, existe una relación. De todas formas existe una relación. ¿Por qué? Porque hay distintos puntos que tenemos que observar. Primero, sabemos que el liderazgo y la cultura van de la mano porque el líder transmite los valores y las normas que se convierten en parte de la cultura, como lo hemos visto en los niveles pasados. Pues la comunicación y la cultura también van de la mano. ¿Por qué? Porque si tú comunicas de manera efectiva, se construye un sentido compartido y se transmiten los valores culturales de una forma correcta. El liderazgo y el clima. El liderazgo y el clima, ¿por qué influyen o por qué van de la mano? Porque tu estilo de liderazgo es el que va a ir directamente influenciado con el ambiente emocional o el ambiente que se percibe o que uno siente al momento de pisar tu oficina. Un líder puede fomentar, por ejemplo, ciertas emociones. Un líder puede generarte confianza si llega a la oficina con una sonrisa y con un trato amable. Te puede generar motivación y siempre te motiva con distintas cosas, con lo económico, con lo no económico, hasta con lo verbal. Pero también puede generar temor, Jessica, claro que sí, puede generar temor y estrés. ¿A quién no le ha pasado, chicos, que cuando de repente han tenido un jefe en un trabajo, este jefe llega de mal humor, llega simplemente a gritarte? Porque de repente ha tenido problemas en casa, con la esposa, ha tenido un mal día, o de repente su jefe o superior de él le ha llamado la atención. Entonces, esto puede generar un y estrés, porque eso se contagia, recuerden. Y la comunicación y el clima, es decir, influye porque se tiene que haber una transparencia y escucha activa, y esto genera un clima positivo. En cambio, si hay un silencio en la oficina, si hay un silencio por parte del líder al momento de comunicar, si no comunica nada, está callado, ¿qué se genera? Un clima negativo y un clima de incertidumbre, Marcos. ¿Por qué incertidumbre, profesor?
Porque no sabes qué es lo que te va a comunicar el líder. Ni siquiera sabes qué te espera el día de hoy, qué mensaje te quiere dar. No, no hay nada porque no te comunica, no hay una comunicación efectiva. Pero si este líder te escucha de manera activa, se comunica de manera eficaz, ¿qué cree en ti? Un clima positivo. Obviamente porque estás en contacto, en constante comunicación con él y con tu equipo. Pilares fundamentales para el cambio. Se dice que la comunicación y el liderazgo son pilares de cambio porque sin ellos el proceso de transformación dentro de una organización no se sostiene. Entonces esos son pilares clave, chicos, la comunicación y el liderazgo. Esto va de la mano, van de la mano como un matrimonio porque esto ayuda a un cambio de la cultura y del clima de dentro de una organización. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque son pilares, porque el liderazgo da dirección y da sentido. Un ambiente siempre genera incertidumbre, claro que sí, un cambio siempre genera incertidumbre, porque tú no sabes qué te depara el destino. No tenemos todos una bolita de cristal, una bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar durante un mes. Si no, no sería vida, porque si no, supiéramos nuestro futuro, ¿no, chicos? Entonces, no sabemos qué va a pasar. Un cambio siempre va a generar o va a ocasionar una incertidumbre, porque no sabes lo que va a pasar. Pero el líder es quien define la visión, te va a marcar el rumbo, es como el capitán del barco y te va a dar la confianza para que tú puedas, ¿qué? Para que puedas pisar firme, para que puedas pisar firme. Buenas noches, Bexabé, para que tengas la confianza de avanzar. Sin el liderazgo esto no es posible. O sea, el cambio se va a percibir como algo caótico, como el apocalipsis, que no sabes qué es lo que va a pasar, te estresas, tú no quieres aceptar el cambio, o a veces, muchas veces el cambio es impuesto o sin propósito, por eso que tiene que siempre existir un cambio en base a un fundamento, un análisis. La comunicación también genera entendimiento y compromiso. Buenas noches, Geraldine. Explica el por qué y para qué el cambio. Reduce la resistencia, te va a aclarar las dudas todos con el mismo objetivo. Sin una comunicación efectiva, Marcos, aparecen rumores, aparecen miedos, Yanela, Yanek, aparecen confusiones, Jocelyn, que lo que el líder tiene que hacer es evitar o contrarrestar estos miedos o confusión. Ambos se complementan, tanto el liderazgo con la comunicación, porque el liderazgo inspira, pero si no comunica realmente no va a llegar el mensaje como uno quiere que llegue. Y la comunicación informa, pero va de la mano con el liderazgo, porque si no carecería de credibilidad. Es decir, el liderazgo es el motor y la comunicación es el puente para el cambio. Y esto impacta directamente en la cultura y el clima, chicos, porque el liderazgo modela los valores que se quieren instalar en la cultura. La comunicación difunde y refuerza esos valores en el día a día. Por eso decimos que el cambio cultural se vuelve al reducir la incertidumbre y generar confianza, tal cual como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver el día de hoy 3 casos que les he traído para que ustedes comprendan mucho mejor el concepto de clima, cultura y liderazgo y comunicación. ¿Cuál es el primer caso? En este primer caso, el jefe, que es un liderazgo transaccional, que castiga y premia, recuerden. ¿Qué nos dice? Este líder o este jefe envía un correo a todos el lunes a las 5 de la tarde y nos dice, a partir de mañana a las 9 se suspende el acceso al sistema X y van a usar el sistema Z y va a adjuntar un PDF de 80 páginas y les menciona a todos sus colaboradores que cualquier problema es su responsabilidad, o sea, bajo su responsabilidad. ¿Cómo va a ser este impacto en la cultura y en el clima? Hay una cultura de el equipo ve el cambio como una amenaza impuesta, es decir, el clima se vuelve de frustración y de pánico porque no saben qué es lo que va a pasar más adelante y el líder no comunica la visión, solamente ordena. Es decir, ni siquiera se basa en fundamentos de por qué se ha cambiado el sistema X al sistema Z. Mientras que el líder, ya no es el jefe, sino el líder en el liderazgo transformacional, este convoca una reunión y nos dice, entiendo que el sistema Z es nuevo, pero nos va a liberar de 10 horas semanales de trabajo tedioso. Lo haremos juntos. Los primeros 3 días los dedicamos a las dudas, es decir, a la capacitación, a resolver dudas que puedan presentarse. Yo mismo usaré el sistema con ustedes y no habrá consecuencias por errores iniciales.
Vamos a recuperar nuestro tiempo, menciona el líder. ¿Cuál es el impacto en la cultura y el clima? En la cultura de aprendizaje y de innovación, el equipo ve el cambio como una oportunidad compartido, no solamente del jefe, sino algo compartido. El clima es de seguridad, porque el mismo líder te ha dado esa seguridad de manera psicológica y el compromiso porque el líder comunica la visión y el apoyo. Chicos, ¿a quién no nos gustaría tener un líder así como el de este caso, que nos ha comunicado de una manera muy efectiva, donde promueve el compromiso, da la seguridad y da la confianza? A ver, manitos arriba, ¿a quién no le gustaría un líder así? A ver. A Jocelyn sí, a Tabek también, a Exxon también, y Samari también, claro, a todos le encantaría un líder así, es correcto. Aquí en los Romeria hace fiesta, pero Patricio también, excelente. Ahora vamos a ver el segundo caso. En este caso, el jefe, que tiene una comunicación de culpa ahora, reúne el equipo y pregunta, ¿quién fue el responsable de este desastre? Que se ponga de pie Rosemary, que se ponga de pie Wilfredo, que ha sido el culpable de este desastre. Necesito un culpable y quiero un reporte de por qué fallaron. No podemos tolerar ese nivel de incompetencia y muchas veces eso termina con vas a pasar por el área contable para que recojas tu liquidación que está despedido. Uy, el jefe. En este impacto de cultura y clima, el equipo aprende que el error se castiga, por lo que en el futuro van a tratar de ocultar ese error. El clima es de paranoia y desconfianza total. Aquí tienen un pánico, pero terrible, como una película de terror donde no puedes ni siquiera abrir los ojos. El líder aquí es un juez que te juzga y el cambio que impulses hacia la mentira, claro, chicos, porque si uno ya se da cuenta de que si comete un error lo van a castigar, entonces yo lo oculto. Ya se fomenta la mentira, todos van a querer ocultar y no decir nada, taparse. En cambio, el líder con una comunicación ascendente y transparente que menciona, este reúne el equipo y les dice, chicos, el error ya ocurrió. Y el culpable es el proceso, no culpa a las personas. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestro proceso para que esto no vuelva a pasar? Nadie aquí será señalado, solo analizaremos datos. Somos un equipo, chicos, y es un equipo para poder aprender. Qué bonito mensaje, ¿no? De este líder, ¿no? Aquí que menciona, perfecto, y Samari le ha encantado, la cultura de responsabilidad compartida, porque el equipo sabe que el error es una inversión y si se aprende de él, la inversión va a disminuir. El clima es de adquirir empoderamiento y de apertura, y el cambio que se impulsa es hacia la mejora continua. ¿Por qué? Porque él aquí culpa el proceso y no a las personas. Sabe que es activos. Un líder, pero 100 puntos, chicos. Ahora vamos a ver el caso número 3. Aquí el jefe comunica, tiene una comunicación no verbal y que generalmente opaca. ¿Por qué? Pasa semanas sin mencionar los rumores de la reestructuración. Aquí nadie sabe nada. Sabe el cambio, pero a nadie comunica nada. Cuando finalmente lo comunica, lo hace con una jerga corporativa, como si fuera algo así simple, nada más, algo para llevar el paso. Y sin espacio para las preguntas. Quiere decir que si tú, por ejemplo, Jessica, tienes alguna pregunta, si por ejemplo, Fernanda, tienes alguna pregunta, eh, no le importa a este jefe, la comunicación no verbal en este caso es distante y muchas veces genera ansiedad. No responde tu pregunta, si tienes dudas, arréglatelas tú, yo no tengo nada que ver, yo solamente hice el cambio y listo, no se preocupa por nada. ¿Qué fomenta aquí? ¿Qué fomenta aquí? Un clima de especulación, ¿no? Porque tú especulas, oye, pero este cambio, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué lo han hecho? Se corre como el rumor, como si fuera un chisme de un barrio. El clima es de incertidumbre. Hay ansiedad, ¿no? Porque no sabes qué te depara el futuro. Y el equipo no cree ni en la visión ni en el líder, porque nunca fue honesto, ni siquiera se comunicó cuando era de suma importancia que él se comunique. Vamos a ver ahora el líder, que tiene una comunicación transparente y empática. Este se anticipa a los rumores, no espera que las personas estén ansiosas con los rumores y comunica los hechos y es más importante las emociones. ¿Qué menciona este líder? Sé que este cambio genera ansiedad, chicos, y es normal.
Lo vamos a navegar juntos. Aquí están los hechos, aquí están los nuevos desafíos, aquí estoy yo, pone el pecho para contestar todas las preguntas que tengan. Es abierto a la comunicación. Le importa, Wilfredo, tus preguntas, le importa tus dudas y tus miedos. Aquí estoy yo para contestar todas sus preguntas que tengan. Si algo puede cambiar, valoramos también sus dudas o sus propuestas. Es decir, aquí valora mucho el equipo. ¿A quién no le gustaría un líder así, que te escuche, te comunique de esa forma? A todos, creo yo. Aquí que fomenta una cultura de confianza. Exacto, Wilfredo, crea, en el caso anterior, crea una inestabilidad en el grupo. Aquí crea un ambiente de confianza y de resiliencia. Crea estabilidad emocional, fidelidad. El equipo está dispuesto a aceptar el cambio porque el líder se lo ha comunicado de la mejor forma posible. Y crea un sentimiento importante. ¿Cuál es el sentimiento importante, Wilfredo, en Ayeli? El nivel de empatía, que se ponen los zapatos de la otra persona, porque como va a haber un cambio cultural, un cambio de clima, todo cambio te genera dudas. Entonces la persona, el líder se pone en los zapatos de sus colaboradores y dice, se pone a pensar y se dice a sí mismo, este es un cambio que puede generar dudas, ¿no? Si yo estuviera en el lugar de Wilfredo, que es mi colaborador, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me comuniquen este cambio? Entonces, hemos visto 3 casos, chicos, donde hemos notado la diferencia de cómo comunica el jefe y cómo comunica el líder. Entonces, manitos arriba, por favor, si quedó todo claro con respecto a este punto. Perfecto, Isamari le ha encantado, Patricia igual, Wilfredo igual, Milagros también. Perfecto, perfecto. Los estoy viendo a todos. Yannick también. Excelente, excelente, chicos. Vamos a continuar entonces. El liderazgo es el motor. Gracias, Julio. Gracias, Julio, por la reacción. Gracias, Enjoy. Perfecto. La comunicación es el combustible. Gracias, Romeri. Gracias. La comunicación es el combustible. El clima y la cultura es el destino. Un gran castillo con gente feliz. El agua es el motor, la comunicación es el combustible y el clima y la cultura es el destino, donde se apunta a llegar a un ambiente feliz, de armonía, donde todos trabajen y apunten a su mismo objetivo. Ahora vamos a ver los programas de motivación y reconocimiento. Aquí tenemos mucho por conversar de casos y ejemplos que le han podido pasar de repente. Un programa de motivación y reconocimiento es un conjunto de acciones planificadas por la organización para estimular el compromiso, la satisfacción y el desempeño de los colaboradores. Aquí no solamente te debes limitar a dar premios materiales, no confundan de que solamente se puede premiar con algo material, con un carro, con un departamento, con una cámara, con un celular, no. También abarca reconocimiento emocional, social y profesional. Lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. ¿Qué nos dice Chavenato? Nos dice que la motivación es la fuerza que mueve a las personas a actuar y que el reconocimiento es la forma de reforzar esa fuerza. La importancia en la cultura y el clima organizacional. El reconocimiento transmite los valores de la empresa. Si se premia la innovación, la cultura se orienta a innovar. Claro, si tú premias a que un colaborador ha innovado, que se fomente una cultura de innovación. Mientras que el clima organizacional, la motivación y el reconocimiento, ¿qué genera? ¿Qué genera en el ambiente que te motiven y te reconozcan? Un ambiente positivo, de confianza, y todos se vuelven más entusiastas de lo normal, porque lo han reconocido, lo están valorando. En otras palabras, lo que una empresa reconoce se convierte en cultura. ¿Y cómo lo reconoce? La forma en que lo reconoce determina el clima, chicos. Tipos de programa de motivación y reconocimiento. Aquí estoy seguro que la mayoría va a querer participar porque lo ha visto en su día a día. Tenemos los incentivos económicos. Aquí muchas veces no los han premiado con un bono, con un premio de repente en dinero. Por ejemplo, en mi caso, yo coloqué un ejemplo de cuponera de descuento. En la empresa en la que laboro, nos dan, por ejemplo, por llegar a nuestras cuotas mensuales, una cuponera. Esta cuponera tiene distintas empresas, donde te van sumando un puntito, como si fuera un punto significa un sol en Perú o un dólar, como prefieran llamarlo, un sol o un dólar. Entonces, mientras que tú vas desempeñándote de la mejor forma posible, valorando tus cuotas mensuales, semanales, te van depositando un puntito. Y con ese puntito, con esa cuponera, tú puedes ir a la tienda y presentas tu cupón de descuento y es un incentivo económico.
porque te ahorras de repente en comprar las cosas para casa, leche, arroz, fideos, distintas cosas, en distintas empresas. Es una forma de reconocer de manera económica, aunque también pueden haber bonos, aumento, premios en dinero por lograr una campaña, por ejemplo, de productividad. Entonces, ¿quién no le han dado un bono económico alguna vez en su vida? Luego tenemos los incentivos no económicos. ¿Qué son estos, profesor? No económicos. Diplomas, trofeos, días libres. Actualmente ya en el 2025 se suele dar los días libres, menciones honoríficas. A ustedes, por ejemplo, ¿no le ha pasado que han visto que colocan la diploma al vendedor del mes, diploma al colaborador del mes, trofeos, de repente una pequeña copita para que puedan saber que han rendido de manera efectiva en el mes, que su rendimiento ha sido sobresaliente? Es una forma de incentivarte de manera no económica. Y días libres para que pases ese día de repente con tus familiares, para que tengas un espacio de horas extras con tus familiares. Porque recuerda que elaboramos la mayoría de las horas o la pasamos en la empresa, ¿no? Que es se podría decir que es nuestro hogar, porque la mayoría de horas la pasamos ahí. Luego tenemos incentivos sociales. Aquí es un reconocimiento en público, de repente en una ceremonia, de repente en una reunión mensual, donde están todos los colaboradores y te hacen un reconocimiento público. Aplausos en las reuniones. Un aplauso, créanme, chicos, que es una forma de inyectarte una felicitación de una manera distinta. Porque no es como si fuera una cuponera de descuento, ¿no? Que tú vas a consumes, no. Un aplauso muchas veces te genera distintas emociones, sentimientos de felicidad, alegría, te pones emotivo en la reunión porque sientes que valoran tu esfuerzo y que todo el público, todos tus compañeros lo notan y son parte de esta premiación junto contigo. Y también están los reconocimientos profesionales, como son las capacitaciones, promociones, asignación de proyectos retadores. Capacitaciones, te pueden premiar con un curso en GECAC, te pueden premiar con un diplomado. Es decir, tenemos diferentes tipos de incentivos. Según el objetivo, por desempeño, premiar productividad y calidad productivo. ¿Quién ha hecho los procesos con mayor calidad? Por desempeño. Por innovación, premiar ideas nuevas. Se ven en Google, se ven en Apple, donde premian a las personas o a los colaboradores que sugieren ideas innovadoras fuera de lo común. Y también por valores, premiar el comportamiento alineado a la cultura, en equipo, solidaridad, servicio al cliente. Muchas veces, a mí me ha pasado en los puestos en los que he también trabajado, que a veces premian al que es más productivo, al que siempre supera sus metas, 100%, 120%, ya, ok. Esa es una forma de premiar por desempeño, pero también he visto que han premiado por valores, porque no siempre esa persona que siempre supera sus metas, tiene ese valor de servicio al cliente como lo tiene otra persona, que de repente se toma más el tiempo de explicarle a detalle, paso a paso, alguna actividad en la comunicación, en el trato, te sonríe siempre, es amable. Son diferentes formas de poder premiar según el desempeño o los valores, como en el ejemplo que les presentaba. Según, ahora vemos cuál es la importancia de los programas de motivación y reconocimiento de los colaboradores. Por ejemplo, aquí vemos de que la importancia de los programas de motivación es que aumentan la moral de los empleados, claro, porque se reconoce el esfuerzo y los logros de estos colaboradores. Esto puede ayudar a aumentar su moral, la satisfacción general en el trabajo, sentirse valorado. Esto puede llevar a una actitud más positiva. Claro que sí, chicos, una actitud más positiva. Se fomenta que se respete y se valore el esfuerzo que tú has brindado. Se promueve esto, una actitud más positiva y que seas más entusiasta al momento de hacer tu trabajo. Incrementa el compromiso de los empleados. Cuando los colaboradores se sienten apreciados, se comprometen más. Claro que sí, chicos, se comprometen más. ¿Por qué se comprometen más, profesor? Porque sienten que son valorados, sienten que son más apreciados y los empleados comprometidos están motivados para dar lo mejor de sí, lo que aumenta su productividad y la calidad del trabajo. Y la calidad del trabajo, claro que sí, chicos, aumenta todo ello.
Ahora, mejoran la retención de los empleados. Reconocer y recompensar el buen rendimiento puede reducir la tasa de rotación. Sí, por supuesto, porque si te sientes valorado, te sientes querido en tu empresa, no vas a querer renunciar. Aparte, si el sueldo te acompaña, si es bueno, no vas a querer renunciar. Entonces, esto promueve a que se retengan a los mejores colaboradores. Reconocer y recompensar el buen rendimiento puede reducir tasas de rotación. Los empleados se sienten valorados, son menos propensos a abandonar la empresa, lo que ayuda a la retención de los mismos. Fomentan comportamientos deseados. Los programas de reconocimiento pueden reforzar comportamientos y desempeños que están alineados a objetivos y valores de la empresa. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Supongamos que Jessica en el mes de noviembre llega a su meta mensual. Entonces, si tú le reconoces y le das un incentivo económico o no económico, ¿ustedes creen que Jessica al momento de recibirlo no se siente feliz y va a querer que nuevamente la reconozcan en diciembre? Claro que sí. Claro que sí, por eso que fomenta un comportamiento deseado y que generalmente puede ser esto repetitivo, porque fomenta a los colaboradores de que puedan continuar con estos comportamientos positivos y mejoran el rendimiento en el equipo. Claro que sí, porque el reconocimiento regular, esto fomenta que sea un ambiente positivo en el entorno de trabajo, porque todos van a colaborar, hay alienta a los colaboradores a trabajar juntos, a celebrar los éxitos de los compañeros y se fortalece la unión del equipo. Todo esto promueve, chicos. Entonces, la comunicación, el liderazgo, los reconocimientos, el programa de motivación, se dan cuenta que todo va de la mano y que todo apunta a mejorar el equipo de trabajo, a mejorar el clima y la cultura. Todo va de la mano. Por ejemplo, les he traído este caso. En una empresa tecnológica, los líderes querían impulsar la creatividad. Los líderes querían impulsar la creatividad. ¿Y qué hicieron, profesor? Crearon un programa donde cualquier trabajador podía presentar una idea de mejora. ¿Qué fomenta aquí? Las mejores se reconocían en un evento mensual, miren chicos, o sea, te invitaban al escenario a reconocer tu idea innovadora con premios simbólicos, pueden ser una diploma, una copa, un trofeo, un incentivo económico, algo simbólico, merchandising de la empresa de repente, y la visibilidad en la intranet, o sea, en el portal, en la página de la empresa, qué bonito, ¿no? Me ha pasado que he visto algunas empresas en las cuales en su página principal donde ofrecen sus servicios también reconocen a los colaboradores del mes o del trimestre. Entonces tú entras y qué bonito que vean tu rostro, tu nombre, ¿no? Que te destaquen. Este efecto fue sorprendente en la empresa de tecnología. La gente se animó a proponer cambios y la cultura se volvió mucho más innovadora de lo normal. ¿Y esto qué quiere decir, profesor? ¿Que el premio lo motivó? No, lo motivó el reconocimiento que le hicieron delante de todos sus compañeros, en un altos mandos, tus compañeros, jefes de área. El reconocimiento a veces motiva más que el premio mismo. Aquí vemos un ejemplo un poco más real, con nombre y apellido. En Starbucks, los empleados no son llamados empleados, sino partners, socios. Y cada trimestre eligen al socio del trimestre, alguien que refleje qué cosa, valores de pasión por la marca, el servicio, atención al cliente y la comunidad. Profesor, ¿y qué efecto tiene esto? Que el reconocimiento refuerza la idea de que no trabaja solamente para ofrecer una taza de café o de poner el nombrecito al café o de ponerle en la taza un corazoncito, una carita, no, sino que tú buscas crear experiencias a la comunidad. Es un trato personalizado, la experiencia, es el insight. Esa es la cultura de Starbucks, pertenencia, ser parte de algo más grande. Aquí vemos a una colaboradora de Starbucks recibiendo un premio, no sabemos lo que es porque es simbólico, puede ser un tomatodo de repente Starbucks, pero le reconocen mediante una diploma. Y esto en realidad significa mucho para el colaborador, ¿no? Que pasa muchas horas de pie atendiendo diferentes pedidos en Starbucks, porque generalmente están de pie atendiendo.
Entonces, de alguna forma eso el reconocimiento motiva y te impulsa a seguir mejorando y que tus valores se sigan fortaleciendo, chicos. Estamos llegando ya a la parte final donde vemos la gestión del cambio cultural en las organizaciones. ¿Qué nos dice el concepto? La gestión del cambio cultural es el proceso consciente, es un proceso consciente, chicos, y planificado, porque tiene etapas, mediante el cual una organización transforma sus valores, creencias, hábitos y formas de trabajar para adaptarse a nuevos retos. ¿Recuerdan cuando tocamos los primeros conceptos de cultura y hablamos de que esto siempre a largo plazo? Por eso que menciona de que es un proceso planificado, porque, por ejemplo, Jessica, por ejemplo, Nayeli, por ejemplo, Fernanda, por ejemplo, Malú, Natalie, Patricio, Wilfredo, forman su empresa y ellos tienen una cultura, una cultura. Esta cultura no puede cambiarse el día domingo, luego no puede cambiarse el día martes, no, no, chicos, eso no funciona así, es un proceso, se transforman los valores y las creencias, los hábitos, tiene que involucrar todas las áreas. No solamente se trata de cambiar procesos, no, 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 chicos, tú puedes cambiar procesos, puedes hacer A, B, C y tú quieres luego hacer D, E, F, no, no se trata solamente de cambiar procesos, sino también de cambiar la forma de pensar y los comportamientos de las personas que trabajan en tu organización. Primero se comienza por ello, por cambiar la mentalidad y el comportamiento, porque si tú no cambias ello, ¿cómo cambias luego un proceso? Si la actitud sigue siendo la misma. Entonces son etapas que se tienen que realizar para esta gestión del cambio. Vemos un poco las etapas. La primera etapa, ¿cuál es, profesor? Reconocer la necesidad del cambio. Yo no puedo cambiar de un momento a otro porque se me ocurre o porque de repente me soñé una noche anterior de yo no quiero que sea un valor orientado a la responsabilidad, sino a la innovación. Sea del rubro que sea, me imaginé en la madrugada, soñé y quiero cambiar. No, se reconoce, se identifica la necesidad del cambio. ¿Por qué quiero cambiar? ¿Qué he detectado? ¿Qué he identificado? ¿A qué se debe mi cambio? ¿Por qué lo quiero cambiar ahora y no antes? ¿Qué desventajas me está trayendo tener esa cultura en mi organización y por qué la quiero cambiar? ¿Hacia dónde apunto? Cuando el entorno exige adaptarse, claro, chicos, porque se pueden presentar diferentes escenarios y tienes que adaptarte. La empresa que no se adapta al entorno o al momento fracasa. Un caso, profesor, BlackBerry nunca se adaptó a la innovación, no sabemos nada de BlackBerry. Definir una visión clara de la nueva cultura. ¿Con qué valores queremos vivir ahora? ¿Qué valores quiero destacar? ¿Por qué valores quiero que me reconozcan a mí? ¿Qué valores quiero yo que sigan mis colaboradores? El liderazgo ejemplar. Los líderes deben modelar la nueva cultura. Un líder transformacional que transforme, guíe, motive. No como el jefe que hemos visto en lo que vamos a entender que solamente grita, estresa, crea incertidumbre, no genera compromiso, como ustedes lo han mencionado, no lo tiene motivados ni comprometidos, no crea lealtad, nos crea un ambiente de inestabilidad de grupo, no dice Wilfredo. Perfecto, todo ello. Un líder debe hacer lo contrario, generar todo para que sume y multiplique, no para que reste y divide. Tiene siempre que sumar o multiplicar. La comunicación abierta y constante debe explicar el por qué el cambio, como lo vimos al comienzo. ¿Por qué el cambio? Resolver dudas, aclarar las dudas. Un ambiente estable, no de incertidumbre. Capacitación y motivación. Debe dar herramientas a los colaboradores para poder adaptarse. Reconocimiento y esfuerzo porque tiene que premiar comportamientos que reflejen a la nueva cultura. Todo tiene que ir orientado a la nueva cultura, porque son etapas del cambio que tú tienes que lograr. Medir y ajustar. Se tiene que evaluar, claro que sí, porque tú no vas a poder cambiar un clima o una cultura, en este caso una cultura, y no vas a poder evaluar cómo se siente el ambiente o cómo se siente, tiene que haber un avance, tiene que haber un feedback de ellos contigo, con la persona que propone este cambio. Y por último, vamos a ver un caso que les he traído,
que de repente muchos hemos jugado de niños con ello, que es Lego, la empresa Lego, de los bloquecitos, de los bloques de colores. Profesor, ¿pero esto qué tiene que ver con la clase? Les explico. Lego, del declive a la reinvención. Les comento, a principios del año 2000, chicos, Lego casi quiebra, como muchas empresas que hemos visto, porque su cultura estaba orientada solamente a juguetes físicos, o sea, los bloquecitos, a los baldes, a las cajitas donde tú construías lo que se te ocurriera, generalmente orientada para los niños. Cuando vinieron la oportunidad digital, decidieron cambiar su cultura hacia la creatividad y la colaboración. Abrieron foros para que los fans dieran ideas y crearon videojuegos, películas de Lego, experiencias digitales. El cambio cultural hizo que los empleados entendieran que no era una empresa de bloques, sino de imaginación y sin límites. Les comento de mi experiencia, chicos. Yo, por ejemplo, estudié una maestría también en docencia universitaria, les cuento. En esta maestría nos ayudaron mucho con Lego, Lego Serious Play. Profesor, ¿qué es Lego Serious Play? Me suena, me suena. Les explico. Es una metodología en la cual, mediante los bloquecitos de colores, ¿qué se fomenta? Se fomenta la comunicación, el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad. Pero ¿cómo así, profesor? Te proponen diferentes escenarios en los cuales tú tienes que saber resolver con estos cubitos, con estos bloquecitos, construir diferentes escenarios que te puedan presentar edificaciones, casas, carritos, edificios, crear zonas estables, que no se vea tan inestable. Esto fomenta la creatividad e innovación y se utiliza en distintos ámbitos. Exacto, muy buenos Legos, nos dice Enjoy. Perfecto, claro que sí. Entonces, si se dan cuenta, Lego fomentó un cambio de cultura. ¿A través de qué? De la lluvia de ideas, de los foros, cambiar la cultura de creatividad y a la colaboración. ¿Se dan cuenta cómo las empresas grandes también piensan en ello? Cómo no deciden solamente estancarse y dejar de lado la adaptabilidad, que es importante para cambiar una cultura de la empresa orientada hacia distintas cosas, hacia objetivos, hacia resultados, hacia las personas, hacia la innovación, dependiendo del enfoque que le puedan dar. Ahora, chicos, vemos un caso de McDonald's, donde tenía una cultura muy enfocada en hacer lo más rápido posible, como una maquinita, pero las críticas por la mala calidad del servicio y la presión social empezaron a llegar. Entonces, ¿esto qué obligó? Un cambio profundo porque la empresa entendió que no bastaba con cambiar solamente el menú, había que transformar la actitud de los colaboradores. Aquí es algo más actitudinal. Capacitar en base a la experiencia del cliente. Ya no solamente se trataba, chicos, de la rapidez, sino de sonreír, de la postura, escuchar, personalizar el servicio. En un servicio de venta lo más importante es saber escuchar para saber qué es lo que el cliente quiere. El reconocimiento interno y comenzaron a premiar a los empleados que recibían elogios por parte del cliente por su amabilidad y atención, de repente con una estrellita, con un pin que se lo pueden colocar en el pecho. Excelente, nos dice Marco, genial, gracias por tu reacción. Gracias, Enjoy. Y como resultado, los colaboradores pasaron de una cultura de trabajo mecánico a una cultura de servicio más humano y con cercanía al cliente. Y hoy McDonald's no solamente vende comida rápida, vende experiencias familiares. ¿Quién no dice, chicos? O a la familia le dice, mamá, papá, hermano, vamos a comernos un McDonald's, una experiencia familiar. Y esto fue gracias a un cambio cultural que nació de una forma de pensar y de actuar con su gente, chicos. ¿Ven esos cambios que, que se dan en las empresas? Bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Aquí es el momento para participar. Tenemos unos minutos para su participación. El micrófono está abierto para todos. Vamos a participar según lo que hemos entendido de la clase del día de hoy. Primero, quiero que cierren sus ojos, que piensen en sus trabajos que tuvieron. El primer trabajo, mi segundo trabajo, el que mejor me fue. Piensen en un trabajo que han tenido, en algún trabajo que han tenido. Quiero que me respondan. ¿Tuvieron un líder o tuvieron un jefe? ¿Y qué es lo que más recuerdas del líder o de ese jefe? A ver, alguien que pueda encender su micro para que nos pueda comentar o que levante su manito para cederle la palabra. Hola, buenas noches, profe. Ah, sí, cuéntame, Wilfredo.
Fíjese que, bueno, yo en mis anteriores trabajos siempre he tenido jefes en realidad, jefes que generalmente exigen e imponen, ¿verdad? Siempre buscando alcanzar metas económicas, siempre llegar a metas trazadas, pero siempre pensando poco en las necesidades del empleado, ¿verdad? Ahora que yo tengo la oportunidad de ejercer un cargo similar, yo siempre dije, yo no quiero ser como mis jefes, siempre trato de ser la diferencia, en este caso un líder, ¿verdad? Trato de siempre tomar muchos de los puntos que usted mencionó, me agradaron bastante porque es en lo que yo trato de enfocarme para no repetir esos patrones, ¿verdad? Que generalmente los jefes cometen de solo exigir números y no ponerse pues en los zapatos, ¿verdad? Del personal, pues la falta de empatía es total en ese tipo de personas. Excelente, Wilfredo, gracias por tu comentario. De verdad que es muy acertado lo que mencionas, porque muchos hemos pasado por empresas donde nos imponen. Son más numéricos, no le importa cómo te puedas sentir, no son empáticos, no le importa mucho tu vida personal, porque influye. Si tú tienes una vida personal estable, eso influye en tu trabajo, en tu productividad, en cómo rindes. Enjoy nos está levantando la mano. A ver, Enjoy, te damos el uso de la palabra. Coméntanos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, en mi primer trabajo que tuve uf, hace mucho tiempo, sí tuve un líder, ¿no? Era una directora y era mi primera vez trabajando con niños y me supo orientar, me equivocaba, me decía, no te preocupes, puedes hacerlo así, lo mejoras, ¿no? Como que no me hacía sentir mal. Eso me ayudó mucho. Pero en el último, bueno, el año pasado, sí tuve una jefa porque ya ella imponía las cosas. Nosotros tenemos un método de trabajo con niños, porque con niños es diferente, y decíamos, ¿no? Que a veces los niños comen hasta las 20 minutos de refrigerio, y trabajar con ellos también demora un poco. No, que tal hora, que eso es así, así, y ya imponía y ella no estaba dentro del aula y no sabía. Y todo era imponer. Si nos quedamos hasta la 1, no, se quedan hasta las 3. Si hay que ser hasta las 4, se quedan hasta las 6. O sea, eso para mí era una jefa y pues no tenía consideración. Excelente, Enjoy. Se dan cuenta cómo vemos distintos casos de líderes y jefes y en realidad que eso pasa en distintas empresas de distintos rubros porque generalmente los jefes te imponen tu horario, te imponen la metodología, cómo tienes que hacer las cosas, cómo no tienes que hacerlas. Y tú tienes que regirte mucho en lo que ellos te proponen, en lo que ellos te dicen. Dejan de lado la creatividad, dejan de lado de que tú le pongas tu cuota o tu granito de arena que en realidad debería ser así, no darte esa libertad. Debe ser empático contigo en distintos aspectos, pero también debe darte un poco de libertad para que tú puedas desarrollarte mejor o ser más profesional. No así, porque prácticamente su palabra es la ley. No puedes ir en contra de ellos. Generalmente se le reconoce así a los jefes, como que su palabra es ley y tú no puedes ir a imponerte, darle sugerencias, no puedes recibir un feedback. No se ve eso en los jefes. Se ve más que todo eso en los líderes, donde los líderes te impulsan, te guían, te incentivan, te comprenden. Es algo que se diferencia mucho con el jefe, que el jefe muchas veces no comprende, porque más se basa a las metas. Patricio nos dice, yo he tenido jefes, pero no les ha importado a las personas, son más, sino más los clientes y la empresa como más importante. Romero dice, la empatía en los jefes, sí. La empatía es un valor muy importante, chicos. Muy importante la empatía en todo trabajo, en realidad. La siguiente pregunta para la clase es, ¿has sentido que estabas en un ambiente laboral donde todos se apoyaban como familia? ¿Qué lo hizo especial, chicos? ¿Se han sentido en familia? Yo sí, por ejemplo, en mi trabajo me siento feliz porque me celebran los cumpleaños, todos damos una cuota, estamos en participación constante, nos comunicamos, celebramos muchas cosas juntos, el reconocimiento. Manito arriba, ¿quién está en un ambiente laboral de familia? A poder leerlos. Ya, Yandela nos dice, perfecto, me da la manito, Ramiri también, perfecto. Wilfredo también, excelente, 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 chicos. Enjoy también, en familia, perfecto. Pero dice, no, no he tenido un ambiente así, es válido. Julio quiere opinar. A ver, Julio, coméntanos.
Ha sido un error de repente. Perfecto. Patricia dice, no, no he tenido un ambiente así. Perfecto. Ahora, una pregunta un poco más profunda, chicos. Si fueras líder, ¿cómo convencerías a tu equipo de un cambio cultural que sea necesario? ¿Cómo tú lo convencerías? A ver, Enjoy, te quiero escuchar a ti. ¿Cómo tú convencerías a tu equipo para que pueda darse un cambio cultural? ¿Qué le dirías o cómo se lo transmitirías? ¿Serías muy seria, muy estricta? Mm, bueno, no, seria no soy, para nada. Trabajo con niños y siempre cuando venían nuevas chicas, nuevas profesoras que empiezan recién, siempre les hablaba, les daba anécdotas buenos y malos para que ellas estén en confianza. Entonces, cada vez que queríamos hacer, por ejemplo, celebrar el Día de la Madre, me tocaba, yo era la coordinadora, le decían, chicas, vamos a hacer así, ¿qué opinan ustedes? O denme nuevas ideas y lo cambiamos, lo renovamos. También las ideas fluyen al momento, le digo, ¿no? Y entonces le daba esa Claro, confianza para que salga confianza, algo perfecto. bonito. Claro, confiaba mucho en ellas, no es porque sea más antiguo en el colegio y sé más, no, jamás. O sea, nunca me daba eso de que, no, yo tengo más años y sé más, no, porque tenemos que innovarnos cada vez. Entonces, Perfecto. eso daba la confianza, entonces ellas se sentían más libres, más tranquilas y me contaban, y si hacemos esto, mi, ¿qué le parece? Genial, o sea, ya se da, se hace eso, ¿no? Y les transmití esa confianza para que ellas puedan participar más. Perfecto, Ujú. excelente. Destaco tres cosas: innovación y una cuota de libertad. Que entonces, excelente tu participación en Joy. Me ha gustado muchísimo cómo convencer a un equipo de un cambio. Ahora, chicos, lo quiero leer a todos en el chat. Aquí ya cerramos la clase. Todos en el chat. ¿Qué reconocimiento a ti como colaborador te daría más orgullo? Hay cuatro alternativas. A, que te den el empleo del mes, un reconocimiento. B, una mención en intranet o en redes sociales que coloquen tu foto con tu nombre. C, un ascenso o una nueva responsabilidad. Y D, un aplauso en plena reunión. Leo sus respuestas A, B, C o D. A ver, los quiero leer a todos, por favor. Ahora sí, todos, por favor, participen en esta pregunta. A, B, C o D. Conocimiento le daría a ustedes más orgullo. Todo es válido, perfecto. En yo no dice todo es válido, perfecto. Teacher, mi nombre es Giselle. Giselle, perfecto. Tengo como Enjoy, pero ya sabemos que es Giselle. Patricio me dice que la C, un ascenso. Pienso que todos son muy buenas opciones. Lo he dejado pensando a todos, porque no me responden rápidamente. Lo he dejado pensando en todo, porque creo que quieren todos esos tipos de reconocimientos. Sí, todos son muy buenas opciones, siempre es válido. Todas, no dice Tabek también, todas, y una cara sonriendo. Perfecto, chicos, claro que sí, todas son válidas. Jocelyn también nos dice que sí, que cualquiera es válida. Gracias hoy por su atención. Me he tomado un par de minutitos más para poder hacer unas preguntas que es para complementar su a ustedes, para ver si han comprendido el concepto. Y ya para cerrar, ¿qué tal, chicos? Cuéntenme qué tal le pareció la clase. No olviden solicitar su certificado para potenciar su CV con GECAC. Entonces lo leo, chicos. Me quiero llevar una retroalimentación también de ustedes, un feedback. ¿Qué tal le pareció la clase el día de hoy? A ver, los leo por los comentarios.